La idea que vos tiraste es ahora el cierre del primer bloque, es decir, el primer punto, el primer aspecto que sacamos aquí, ¿cierto? O que podemos sacar de la vida de Job, ¿cierto? Allí se menciona y el autor bien lo presenta en el último párrafo. Lo leo, dice: la historia de Job ofrece un ejemplo supremo de resiliencia. Temprano en su vida, Job había comprendido que Dios es misericordioso y justo, no entendía la razón de su sufrimiento. No encontró apoyo en su esposa, sus propiedades y sus hijos fueron destruidos y además contrajo una enfermedad terrible. No obstante, nunca perdió su fe en Dios y soportó hasta que se terminó la tragedia. Y el punto que nosotros sacamos, rescatamos es: vivimos en un mundo, ¿cierto?, donde allí se presentan estas situaciones, estamos expuestos, y entonces seamos conscientes que de repente sí nos pasan, aunque no entendamos como Job, dice allí, no obstante, nunca perdió su fe en Dios y soportó hasta que se terminó la tragedia. Y bueno, tenemos otro personaje, ¿no?, de Job, el José, otra vida tremenda, ¿no? Un niño mimado, un niño que tenía todas a favor, y de repente por el odio, por los celos de sus hermanos, es enviado cautivo a Egipto, vendido, ¿cierto?, allí, y entonces tiene que vivir como esclavo. Yo digo, qué tremendo dolor, frustración, sufrimiento. Tenía todo como para fracasar, ¿no? Sobre todo, importante la sensación que habrá tenido José de falta de justicia, ¿no? Que él habrá pensado en el fondo, sí, ¿qué he hecho para tener que soportar toda esta situación, ¿no? Un poquito también digo con el tema del pacto antiguo, como Job, que se echaba los amigos le echaban la culpa, estás pasando estas consecuencias por tu mal accionar. Yo digo, la pregunta de José, ¿no? ¿Qué hice de malo para estar pagando este castigo supuestamente, o esta maldad? Es decir, ese es el pensamiento que había en la época, y que muchas veces nosotros somos medios allí puestos por cercanos a una situación así. Vienen nuestros pensamientos: ¿será que no estoy bien con Dios? ¿Será que Dios? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Es decir, vivimos en situaciones, como mencioné, vivimos en un mundo, muchas veces tenemos que enfrentar estas adversidades, y vos dijiste algo lindo de José, ¿no? Hay dos cosas que las personas siempre se preguntan frente a situaciones difíciles, y creo que yo también me las he preguntado alguna vez. Ajá. Uno es: ¿por qué me toca esta situación? Y la otra es, o sea, ¿cuál es la causa o cuál es la razón por la cual estoy enfrentando esta situación? Creo que muchas veces somos propensos también a buscar un porqué, sí, y muchas veces no está en nuestra sabiduría o no está en nuestro conocimiento el porqué. Sí. Y también lo vemos de estos personajes bíblicos, también muchos de ellos, si bien podemos ver un poco el futuro, el porqué no era un porqué de Dios. Dios tenía dispuesto un plan. Humanamente los hermanos de José, por broncas, odios y demás, hicieron otra cosa que seguramente no era el plan de Dios. Sí. Aún así, Dios, sobre una decisión que estaba basada en la bronca, en la ira, pudo transformar, y mediante la fe de José pudo transformar esa desviación del plan de Dios otra vez en algo que resultó de bendición para su pueblo, ¿no? Sí, muchas veces yo he escuchado mensajes o personas que hablan, ¿no?, de no preguntarnos por qué, sino preguntarnos para qué. El hecho es que igualmente seguimos pasando por la situación, ¿no? Por más que, cierto, es correcto direccionar los pensamientos, como venimos tomando la lección pasada, pero el hecho es que no encontramos respuesta. Yo me suelo preguntar, bueno, como esa pregunta, ¿no?, que le hicieron a Jesús: este hombre no camina, o este hombre está enfermo. Ajá. ¿Quién pecó? ¿Cierto? Y entonces allí dicen, Jesús cambia la dirección, ¿cierto?, de los pensamientos de los discípulos, y dice: para que la gloria de Dios se manifieste. Otra cosa, Roberto, perdón, muchas veces las personas también se presentan y tienen este pensamiento. Ajá. El para qué de lo que me está pasando, las personas lo plantean, y bueno, seguramente Dios tiene un fin por esto que me está pasando, sí, seguramente Dios lo puso para algo. Sí, sí. Como que lo ponen a un Dios, imagínate una cosa así, un Dios demasiado... Una cosa así, ¿no? Es terrible, ¿no? Sin duda, la Biblia es clara que las cosas que nos pasan son porque estamos en un mundo de pecado, y cuando Pablo dice a los que aman a Dios, él recalca bien, dice: todas las cosas le ayudan a bien. No dice todo le va bien. Sí, 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 incluso aquellas cosas negativas que pueden ser resultantes, ya sea de consecuencias de sus actos o de consecuencias de actos externos o de cosas que no se encuentran en el porqué,
dejadas en las manos de Dios, Dios realmente puede transformarlas en bendición, ¿no? Ese es el pensamiento, ¿no? Decir, que en esas situaciones podamos experimentar, ¿cierto?, el cambio que Dios puede hacer. Dios puede tornar aquellas cosas para bien, es decir, gozarnos poder experimentar la gloria de Dios manifestándose allí, haciendo un milagro. Me viene una historia, ¿cierto?, en la Biblia muy linda, en el sentido de que cuando Pedro fue puesto en la cárcel, dice que allí cuando el emperador, dice, cuando lo coloca en la cárcel, lo coloca allí en una cueva dentro de una roca entera, ¿no? Hizo un hueco en una roca, y entonces dice que puso 2 puertas, y decir, era imposible que alguien escape. Sin embargo, allí hay una cita de la hermana Elena, dice, a más trabas, más poder de Dios. A más impedimentos, más la manifestación del poder de Dios en favor de sus hijos. Y me quedo con eso, ¿no? Es decir, que podamos tener esto. Creo que José, allí el autor bien lo presenta y bien está asentado, si tú me acompañas en el día lunes, en la mitad del segundo párrafo, menciona lo siguiente, dice, y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Está hablando de José. Dice, ahora todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. Entonces José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Y entonces allí mismo se entregó por completo al Señor. Qué tremendo, ¿no? Y qué importante que nosotros podamos hacer eso, ¿no? Seguro. Sabes que me gusta también este texto que también comparte la lección en 2 Corintios 1:3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Seguramente en esas situaciones más difíciles fue donde José recibió esa consolación de la que habla Pablo, así, de parte de Dios. Y también Dios, así como le dio ese consuelo a José, también creo que promete darnos a cada uno de nosotros. Aquí el autor presenta, cuando colocas ese versículo, dice, Dios no quiere que suframos innecesariamente. En realidad el ambiente que Jesús nos prepara en el cielo no tiene lágrimas ni dolor. Pero mientras esperamos que esa promesa se cumpla, el dolor es el camino para aprender ciertas lecciones. Este pensamiento, si lo dejamos colgado sin la explicación que tú colocaste allí, sería traumático, ¿no? De pensar en un Dios que coloca esos sufrimientos para elevarnos, ¿no? Es decir, en algunas cosas tenemos allí visto en la palabra de Dios que son permisiones. En otras, allí las enfrentamos porque estamos en un mundo donde la maldad está al acecho continuamente y donde el diablo, dice, está como león rugiente buscando destruirnos, ¿no? Así es. Y entonces frente a eso necesitamos el enfoque correcto de nuestro pensamiento, porque si no, más todavía nosotros nos machacamos más, ¿no? Nos dañamos más todavía, ¿no? ¿Qué te parece? Hay un texto, sabes, que me gusta mucho y me ha ayudado mucho en mi vida personal. Se encuentra en Proverbios 18:10, que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, el justo acudirá a él y será levantado. Vamos de vuelta, torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová, el justo acudirá a él y será levantado. Creo que en pensamientos como estos se habrán tomado o se habrán refugiado personas como José en esos momentos difíciles, ¿no? Yo lo que voy es que podamos entonces, en los momentos de sufrimiento, en los momentos, ¿cierto?, de incomprensión, porque creo que es lo que más nos afecta, cuando no comprendemos el porqué, o cuando nos vuelve a suceder lo mismo. Y eso es más doloroso aún. Todavía quizás estamos hablando de alguna persona que todavía allí su herida no está cerrada y vuelve a suceder lo mismo, vuelve a abrirse esa herida, y entonces que podamos descansar, aunque no comprendamos, aunque no tengamos claro el por qué, el para qué. Sin embargo, tenemos algo que es allí, que es elemental, que es inevitable que tú y yo hagamos. Levantemos nuestros ojos a los cielos y hagamos allí como José. Entonces allí mismo, cuando comprendió, José dice, entregó, ¿qué? Entregó por completo que su vida al Señor. Ese es el inicio para salir.